En este tercer capítulo hablaremos de la competitividad y todo lo que va relacionado con ella y que va correlacionada con la legitimidad empresarial. Entonces, tenemos que ser claros de que las organizaciones en la actualidad deben ser eficaces a la hora de adaptarse y rápidas para así poder satisfacer las demandas globales que se crean. Entonces, para ello vamos a abarcar tres conceptos claves. La competitividad. Se dice que, pues, en el caso de un país es competitivo cuando los recursos tanto humanos como naturales y económicos con los que cuenta, pues, son utilizados de manera óptima. Si los llevamos a un entorno empresarial, se puede decir que es la integración de ciertas actividades que van a dar como resultado una creación de valor. Esto lo podemos definir como la competitividad. Ahora hablaremos de la ventaja competitiva. ¿Qué es la ventaja competitiva? La ventaja competitiva se puede definir como una suma de actividades diferenciadoras que desarrolla una empresa o una organización para así poder ganarle a sus competidores en el mercado o tener mayor beneficio sobre estos. Hay tres estrategias o modelos que se utilizan para generar la ventaja competitiva. La primera es el liderazgo en costos. El liderazgo en costos se alcanza básicamente con la economía a escala. Recordemos que la economía a escala es cuando se producen grandes cantidades y al producirse en grandes cantidades van a reducir sus costos. Luego tendremos que la optimización de sus procesos, es decir, que sean de manera eficientes. Y por último, tener una estructura de costos eficientes. Entonces, lo que nos plantea liderazgo en costos es hacer un producto lo más barato posible y así poder tener una unos mayores ingresos, un mayor lucro sobre estos. El siguiente modelo, la siguiente estrategia es la diferenciación. La diferenciación es cuando se genera un valor adicional o un plus en un producto el cual ya está en el mercado, es decir, se genera algo diferente, se genera algo de valor. Por ejemplo, podemos decir un lapicero, un lapicero que actualmente era un lapicero, anteriormente era un lapicero, hoy puede ser un lapicero, pero que además tiene un láser. Eso lo podemos, es un claro ejemplo de diferenciación. Es diferente a los demás lapiceros que hay. Los demás lapiceros simplemente sirven pues para su función principal, que es escribir y ya, y pues a base de tinta. Pero también la diferenciación de esos otro tipo de lapiceros que acabo de nombrar es que además de cumplir la función básica, tiene adicional un láser que puede ser utilizado. Esa es la estrategia de diferenciación. Y luego la estrategia de enfoque simplemente es atacar un nicho específico o un segmento de mercado el cual va a atender y que generalmente lo asocia o lo integra con una de las dos estrategias mencionadas anteriormente para llegar a sus clientes. También ahora hablaremos de qué es estrategia empresarial. La estrategia empresarial son las estrategias para alcanzar los objetivos que se traza una empresa, ya sea para optimizar recursos, alcanzar una participación en el mercado mucho mayor o generar mayor competitividad ante mayor competitividad ante sus competidores o cualquier tipo de objetivo que se trace la empresa debe ser eh, desarrollado mientras una serie de estrategias que son llevadas en el ámbito empresarial. En el siguiente imagen que vemos podemos ver un ciclo. Este ciclo lo vamos a definir como a través de la responsabilidad social se puede llegar a generar una ventaja competitiva. No, no se puede. Se llega
a generar una ventaja competitiva. Iniciemos desde responsabilidad social empresarial, RSE, pasando a gestión de los grupos de intereses. ¿Qué es lo que se hace? Es analizar qué es lo que le importa a nuestros grupos de intereses a partir de nuestras acciones. Es decir, que nuestras acciones generen un impacto positivo a nuestros grupos de intereses o stakeholders. Una vez se genera algo positivo, que se genera competitividad. ¿Por qué competitividad? Porque es algo que afecta a nuestros stakeholders y que ellos lo aprueban. Es decir, que nos va a hacer más competitivos porque vamos a tener mayor aprobación de estos. Y como son a través de acciones responsables socialmente, que se genera pues sostenibilidad. Y como generamos sostenibilidad, creamos legitimidad. ¿Qué es legitimidad? Este concepto de legitimidad lo vamos a asociar como la aprobación que tenemos tanto de nuestros stakeholders como la sociedad como tal. Entonces, cuando ya tenemos todos estos elementos integrados, que generamos una ventaja competitiva claramente a partir de algo que se integra o es un valor agregado, como serían las acciones de actuar responsable socialmente. Entonces, esa es la explicación de este gráfico. Ahora hablaremos de las fuerzas de Porter. Las fuerzas de Porter tendremos la amenaza de entradas de nuevos competidores. Esta básicamente nos habla de que una amenaza para el mercado puede ser la entrada de nuevos competidores que pues pueden incursionar con nuevos productos o algo diferente, pero que claramente va a tener algunos problemas como lo pueden ser el gobierno y todo este tipo de repercusiones. Ahora también hablaremos de el poder de negociación de los proveedores y los compradores. Bueno, es importante que una empresa pues establezca estrategias, ¿no? Entonces podemos ver que el poder de negociación de los proveedores se generará cuando el proveedor tenga el control absoluto sobre sus clientes. Un supuesto puede ser cuando mm, yo o cualquier organización tengo un producto o tienen un producto el cual es escaso en el mercado. En ese momento el proveedor es el que va a tener el poder. Es decir, que cuando tiene el poder, pues va a poder definir precios y todo este tipo de cosas. El poder de negociación de los consumidores lo tendrá cuando la demanda sea mayor. Es decir, si la demanda es mayor, pues el precio va a tener que bajar considerablemente, pues porque pueden haber otros competidores que también ofrezcan el producto. Entonces, si yo no le compro X o Y empresa, le puedo comprar esta otra. Y es en ese momento cuando el comprador va a tener el poder. Asimismo, la amenaza de productos o servicios sustitutos se genera cuando un bien o un servicio me puede reemplazar a otro en el supuesto más básico, claramente está. Es decir, yo tengo sed, en vez de tomarme una gaseosa, me puedo tomar un agua, eso es un producto sustituto. O hay diferentes tipos de amenaza de productos de servicios sustitutos, no simplemente los básicos que se conocen, también se pueden generar productos que van renovándose. En el caso de un televisor de hace 20 años no es lo mismo que un televisor en la actualidad. Es decir, que se generan nuevas tecnologías y va generando mayor valor a medida de los años, es decir, que va evolucionando. Luego tenemos la cadena de valor. ¿Qué tenemos en la cadena de valor? Tenemos unas acciones primarias y unas actividades de soporte. Las acciones primarias básicamente son las actividades que hacen que el producto pues, salga al mercado como tal y que se soportan de otras, las cuales hacen que ésta pues pueda funcionar como tal. La idea es que pues las primarias siempre van a tener pues mayor importancia que,
que las de soporte. Esto es básicamente la cadena de valor. En el siguiente gráfico que tenemos las fuerzas de Porter, como lo podemos ver, que básicamente las fuerzas de Porter, por si no queda claro, son amenazas externas de que son pueden ser incontrolables o en algunos casos controlables. En este caso lo que veremos es algunas estrategias que pueden ser utilizadas para, para contrarrestar estos. Entonces podemos ver que en la amenaza de entrada o nuevos competidores puede estar la legitimidad, como lo habíamos nombrado, es decir, que sea aceptado por los stakeholders o la sociedad como tal. También podemos observar que el poder de negociación de los consumidores puede ser importante cuando o cómo se puede atacar esto. Se puede atacar con, primero, calidad, servicio postventas, atención de quejas y reclamos que, o sea, todo lo que tiene que ver más que todo con postventas y todo esto es lo que puede generar que se pueda eh, solucionar algunos de las amenazas que pueden generarse externamente. Luego ahora hablaremos de responsabilidad social y legitimidad. Bueno, este término se puede asociar, bueno, el término de legitimidad ya lo explicamos que es cuando es aceptado por una cierta parte de la sociedad y como tal de los factores y pues lo que va a hacer es que se logre credibilidad y confianza. Entonces, a través de la responsabilidad social se va a generar legitimidad, es decir, a través de acciones que son responsables con la sociedad, se llega a la legitimidad, es decir, a través de prácticas que afecten positivamente a la sociedad, se va a llegar a tener mayor credibilidad y confianza sobre nuestra organización o la organización que sea. Porque se sabe que si hace acciones positivas, pues simplemente los demás lo van a ver como alguien diferente y que aporta algo más a la sociedad y pues por ende va a adquirir un mayor goodwill. Ahora tendremos el valor compartido. Bueno, el valor compartido se puede definir como, pues, inicialmente debemos tener en cuenta dos factores que se pueden enrollar en uno, que sería el beneficio-costo, que básicamente se encarga de traer dos partes, sí, claro, eh, y que ambas partes, pues, eh, tienen que tener una cierta responsabilidad para alcanzar algunas metas como tal. Es decir, que mm, en un valor compartido no se puede hablar de valor compartido si una de las dos partes pierde. Es decir, el valor compartido simplemente se genera cuando ambas partes ganan. Es por eso que en el sentido de responsabilidad social se puede hablar de valor compartido cuando primero la organización actúa en pro de algunos beneficios o algunas actividades a favor de los stakeholders o grupos de interés y que la retribución de estos stakeholders sea una mayor, puede ser credibilidad, confianza, fidelización, que es lo que se busca más que todo en estos casos hacia la organización. Es decir, el valor compartido es cuando ambos ganan, es decir, que yo te doy algo, pero tú me tienes que dar algo. Por eso es que se habla de beneficio-costo. Tú me das algo, yo te doy algo, pero tú me tienes que retribuir con algo. Entonces es por eso que se habla de valor compartido.